Chicos, ahora me toca darles un taller. La verdad que es súper complicado de lo que me pidieron, porque fue como muy amplio, pero dije, bueno, intenté decir, hablar de unas cosas, me dijeron que no, porque era mucho y qué sé yo, dije, bueno, charlando con Fede, digamos, acordamos de que sea sobre un tema, digamos, que es desarrollo personal, que es algo que me pidieron, pero que no va a ser tan amplio, sino que va a ser un poco más puntual, directo, digamos, de un libro que yo leí, que ese libro, la verdad, fue creo que el primero cuando entré al negocio, porque cuando yo ingresé tenía un montón de líos dentro mío y bueno, creo que fue lo mejor que pude leer para acomodarme los patitos y poder hacer un montón de cosas. Bien, ¿puedo compartir? ¿No? Si me permiten compartir, a ver. Bien. Buenísimo. ¿Se ve bien? Supongo que sí. Bien. Desarrollo personal. Yo cuando me dijeron eso dije, wow, es un tema muy amplio porque todas las personas, de hecho, si se ponen a pensar, digamos, todas las personas somos distintas, tenemos personalidades, carácter, somos demasiado diferentes uno con el otro. Quizás con algunos nos asemejamos un poco, con otros no nada, y eso puede ser. Entonces, cuando yo digo, ¿cómo hago para agregar todo eso y hacerlo en uno? Digo, es demasiado difícil. Pero sí, le puedo explicar, digamos, o arrancar diciéndole que nosotros, básicamente lo que hoy somos hoy en día, digamos, es porque estamos condicionados por acuerdos anteriores que hemos, digamos, incorporado en nuestra mente, ¿sí? Desde que nacimos. ¿Qué pasa? Yo les decía hace un rato que nosotros desde que nacemos nos mandan al colegio, ya sea guardería, jardín, grado, secundario, universidad, quizás si tienen padres religiosos, los mandan a la iglesia, los mandan a distintos lugares y todas esas cosas que vamos escuchando desde que nacemos hasta el día de hoy son cosas que nosotros en nuestras cabezas las vamos incorporando y eso en sí son, digamos, como acuerdos que nosotros tomamos, estemos o no de acuerdo, pero son cosas que nosotros aceptamos porque socialmente, según lo que nosotros vemos, ¿sí? Es lo que está en teoría bien. ¿Qué pasa? Nosotros como desde que nacemos y demás, y mientras en toda nuestra etapa de crecimiento, no podemos elegir esas normas, entonces básicamente lo que se llama eso, digamos, es una domesticación del ser humano. O sea, que nos están domesticando desde que nacimos hasta que nosotros decidimos rebelarnos ante eso y decir, basta, no necesito que me domestique más, me puedo domar solo, básicamente. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nosotros, digamos, tenemos dos formas, nosotros estamos nosotros internamente y un sector externo. Ese sector externo, digamos, viene, digamos, nos explica y nos enseña a nosotros cómo son los seres humanos, por así decirlo. ¿Bien? ¿Qué pasa? Eso, digamos, nos va influyendo y básicamente nos hace creer que nosotros somos de determinada forma, pero en realidad son estas condicionantes que nos han hecho ser nosotros de esa forma, que nos moldean. ¿Qué pasa? Nosotros desde chiquitos hasta 15, 18 años siempre nos han dado, digamos, y nos han creado de una forma de decir, bueno, si vos haces las cosas de determinada manera, te vamos a dar un premio, si haces lo contrario a lo que yo te digo, vas a recibir un castigo. De hecho, creo que hasta el día de hoy lo siguen haciendo muchos papás de esto de premiar o castigar de acuerdo al comportamiento del nene. ¿Y qué pasa? Cuando la persona va generando el castigo, va recibiendo miedos y esos miedos son los que después provocan ciertas emociones. Obviamente nosotros somos seres emocionales, ¿no? Pero a su vez esas emociones surgen de un miedo anterior, de algo que nos ha quedado marcado en nuestra infancia o en algún momento de nuestra etapa de crecimiento, que son provenientes de esos castigos que hemos recibido o de justamente esa influencia, ese entorno que nos mantuvo durante toda nuestra crianza. ¿Qué pasa? Nosotros cuando tenemos, digamos, esas emociones, normalmente, o sea, hay personas que realmente lo piensan y ven cómo accionar, y hay otros que reaccionan y reaccionan ante una inseguridad, ante ese miedo, ¿sí? Normalmente muchas personas reaccionan y esa reacción no siempre es buena. ¿Por qué? Porque están, digamos, como defendiéndose en vez de pensar las situaciones. ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos forman, básicamente además de aprender en teoría qué es lo bueno y qué es lo malo según los condicionantes que tenemos a nuestro alrededor, también aprendemos a juzgar. ¿En qué sentido?
que según mis parámetros, si, digamos, por ejemplo, ir a hacer mis necesidades al baño está bien, y para otro está mal, digamos, eso se tiene que ir a hacer, no sé, en un árbol, por ejemplo, en el caso de los hombres, yo juzgo a los hombres o a las personas que hacen eso en zonas naturales, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasa? Nadie sabe si lo que yo creo o lo que esa persona cree es real. O sea, ¿cuál es la verdad? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque nosotros, cada uno está condicionado, ¿sí? De acuerdo a las creencias que tuvo desde que nació hasta el día de hoy. Y esos son los que lo persiguen en toda su vida hasta que uno decide como decir, bueno, basta. ¿Sí? Esto me toca ahora a mí pensar por mí mismo o crear mis propias verdades, por así decirlo. Pero ¿qué pasa? Nosotros justamente como nos condicionaron tanto en toda nuestra vida, terminamos siendo justamente las copias de nuestros padres. O sea, por ejemplo, si mi mamá tiene miedo con tales cosas, yo hoy en día quizás reproduzca eso mismo y tenga miedo a eso mismo. ¿Sí? Si mi papá, por ejemplo, ha trabajado toda su vida, yo puedo, digamos, quizás copiar esa referencia porque yo tengo esa referencia de mis viejos. ¿Sí? Entonces nosotros somos una copia, querramos o no. Hay personas, digamos, que deciden quedarse y ser copia de sus viejos, de sus padres, de su entorno toda su vida, y hay otros que se rebelan, deciden ser su propio domador, y ellos deciden ver qué hacer con su realidad. Pero ¿qué pasa? En nuestra propia realidad también nosotros tenemos esa cuestión de premiarnos o castigarnos de acuerdo a lo que hacemos o lo que creemos que está bien. Entonces volvemos otra vez a eso que nos hace, a esas supuestas verdades que dicen esto está bien y esto está mal, y porque estás bien te mereces esto, y porque estás mal te mereces ser juzgado, te mereces ser, digamos, no sé, castigado, recibir alguna pena o lo que fuese, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando nos damos ese castigo, las personas normalmente nos damos, digamos, nos ponemos en un papel de víctima por algo que pasó. Pero lo peor del caso, digamos, es que nosotros muchas veces nos autocastigamos y nos autoflagelamos en muchas situaciones. Y no me refiero solamente a una cuestión quizás de violentarnos físicamente, sino mentalmente. Por ejemplo, cuando yo ingresé al negocio, digamos, en ese entonces, cuando yo ingresé, yo había muchas cosas que en mi propia mente yo me las decía. Por ejemplo, que estoy gorda, que soy fea, que nadie me quiere, que estoy sola, por ejemplo, y quizás muchas personas, sean familiares, conocidos o hasta ustedes mismos se lo están diciendo. ¿Por qué no? Porque nosotros normalmente tendemos a hacer, digamos, ese castigo permanente hacia nosotros mismos, ¿sí? Entonces, además de eso, también tenemos, digamos, que nosotros las personas, no solamente que nos castigamos una vez, sino un error que hicimos una vez, quizás después nos lo recuerden un montón de veces más. Entonces, el castigo no solamente que se hizo una vez, sino que se vuelve a recordar el castigo, nos volvemos a juzgar o nos vuelven a juzgar, nos sentimos culpables, nos dan esa culpabilidad a nosotros, nos volvemos a castigar, al tiempo volvemos a recordar ese mismo error y volvemos a hacer todo el mismo proceso. ¿Qué pasa? A nosotros llega un punto que nos resulta imposible vernos a nosotros mismos, porque no, nunca, digamos, nos terminamos aceptando nosotros como somos. Justamente por todas esas creencias, por todas esas cosas que nos persiguen desde nuestro nacimiento, pero a su vez las cosas que desde un pasado nos siguen hasta el presente. Quizás, por ejemplo, a mí, digamos, a mis hermanos, por ejemplo, mi hermano más chico, por mucho tiempo lo persiguieron con que había dejado el secundario. Y fue la decisión que él quiso, porque era lo que él creía mejor para su vida y lo que a él le gustaba y demás. Pero no saben, digamos, la persecución básicamente que hubo a través después de eso, digamos, de cosas de decirle, de agredirlo, y siempre marcarle que eso fue un error, y siempre marcarle que eso siempre fue un error. Y después, ¿qué pasó? Terminando el secundario, no porque quiso, sino porque fue tanto el latigamiento, digamos, que hubo a su alrededor, que terminó aceptando que eso es lo que debía hacer toda persona. Bien, ¿qué pasa con esto? Nosotros, digamos, todas las personas tenemos estas cuestiones que nos persiguen desde nuestros comienzos, pero a su vez tenemos nosotros la posibilidad de decir, bueno, todo lo que yo tengo en mi mente hasta hoy no es verdad. Yo puedo buscar esa nueva verdad o buscar esos nuevos parámetros, esos nuevos acuerdos que no son los que me impusieron, sino son los que yo voy a crear, ¿sí? Y acá
viene la cuestión donde nos toca trabajar en nosotros. ¿En qué sentido? Por ejemplo, acá hay un primer acuerdo que se llama ser impecable con tus palabras. Y en esto, digamos, no quiere decir de ser impecable solamente para con el resto, con lo que le decís al otro, sino con lo que te decís a vos mismo, porque si vos te decís no soy bueno, no soy atractiva, no me merezco esto, son todas palabras que no son impecables y que te las estás castigando, te estás latigando. Entonces, la idea, digamos, es que nosotros cuando hablamos o cuando pensamos cosas, que siempre sean de lo más impecable y que, o sea, tenemos dos opciones. Buscar que esas palabras nos liberen y sentirnos bien con nosotros mismos, sueltos, o ser esclavo de esa palabra y decir soy gorda, ¿y qué hago? ¿Cómo? En vez de hacer gimnasia, por ejemplo. Y me sigue latigando, soy gorda, soy gorda, soy gorda, pero al final lo único que hago es latigarme, pero no estoy buscándole una solución o lo que sea, y lo único que hago es volver a engordar y engordar más, o me dicen, sos estúpida, y me la creo, soy estúpida, soy estúpida, soy estúpida, soy estúpida. Y eso es lo que le estoy dando a mi mente, ¿sí? Entonces, realmente, digamos, una pequeña palabrita que le digamos a un otro o a nosotros mismos, realmente nos terminan esclavizando, ¿sí? Así que tengamos cuidado con lo que decimos, con lo que decimos al otro, o lo que nos autodecimos, ¿sí? Porque eso realmente nos puede esclavizar y nos puede costar muy caro, ¿sí? Además, digamos, todas las mentes son, digamos, son un suelo, ¿sí? ¿Qué viene a hacer esto? Que, por ejemplo, si yo te digo a vos que sos un tonto, perdonando la palabra, si yo te digo que sos un tonto, quizás a vos eso te quede, ¿sí? Entonces, eso en tu mente entró y si vos lo aceptaste, eso se plantó, ¿sí? Entonces vos quizás estés todo el tiempo pensando cómo, digamos, dejar de ser tonto, y en realidad es una valoración mía, que en vez de decírtela a vos, en realidad, digamos, nosotros somos un espejo, y en vez de decírtela a vos, me la estoy diciendo a mí misma, que yo me considero una tonta, por más que te lo esté diciendo a vos. Muchas veces, muchas de las palabras que decimos, se la estamos diciendo al otro, pero inconscientemente somos nosotros mismos a quienes nos corresponde esa palabra. Bien, entonces, ¿qué pasa? Si nosotros damos, digamos, palabras y le hablamos bien con las otras personas y le decimos cosas que corresponden, a esa mente, a la mente del amigo, del compañero, de quien sea, y a la nuestra, le vamos a estar dando justamente algo de comer y que no sea una semilla del miedo, sino algo que le dé justamente, digamos, una voluntad de crecer, o que sea quizás una palmadita, digamos, al hombro, o algo que lo inspire a buscar su mejor versión, ¿por qué no? ¿Sí? Entonces, eso, digamos, es algo a tener en cuenta. Esas palabras que conocemos, que escuchamos y demás, son las que terminan delimitando nuestras creencias. De ahí viene también todo eso, lo que yo decía recién, de que qué es lo bueno, lo malo, lo que está bien, lo que no, digamos, son todos esos condicionantes. Entonces, sin querer terminamos condicionando a las otras personas. Para bien o para mal, eso nosotros no lo sabemos, queda en la mente de la otra persona, pero también nos queda en la nuestra inconscientemente. Entonces tenemos que tener en cuenta qué es lo que decimos, tenemos que ser realmente cuidadosos porque en vez de ayudarlo, los estamos quizás mandando abajo. De hecho, por ejemplo, no sé si han escuchado casos de gente que se ha, por ejemplo, matado o algo así por el bullying que ha recibido. Y eso son todas esas semillas negativas que le han dado a la cabeza. Imagínense lo que llegó a procesar para decidir eso antes que su vida. Miren lo importante que son las creencias, las palabras que nosotros damos y dictaminamos hacia la otra persona. Ahora bien, básicamente nosotros no solamente que le causamos digamos, un veneno, una cuestión emocional de rechazo hacia nosotros mismos, ¿sí? Sino es algo que después se me va a venir a mí en contra, no solamente por lo que él me pueda llegar a hacer, sino también por lo que yo dejo en mi propia mente sembrada, ¿no? Básicamente, digamos, lo ideal es siempre, digamos, decirle a la otra persona las cosas como corresponden de la mejor manera y no causar, digamos, ningún efecto contrario, algo que se pueda volver en mi contra. Tratar siempre de usar la energía que tengamos de la mejor manera, de llevarlo en la dirección de la verdad y el amor, como dice ahí, ¿sí? De buscar de esta cuestión de la relación para con el otro, de que sea de la mejor manera posible, porque no hay necesidad ni siquiera de decirle a la otra persona cosas que no suman ni a ellos ni a nosotros. Entonces, a ver si me permite pasar. Ahí está. Bien, cuando uno es impecable con las palabras, ¿sí? No solamente que nuestra mente se vuelve más fértil, no solamente que nosotros, digamos, tenemos
y damos semillas del amor hacia el otro, sino que también nos ayuda a nosotros a sentirnos bien, a estar felices con nosotros mismos, porque sabemos que no estamos haciendo ninguna contra para con otro y que tampoco nadie nos va a venir a hacer nada porque nosotros no le estamos diciendo ni provocando absolutamente nada, ¿sí? Entonces eso nos lleva a estar en paz con nosotros mismos. Entonces, la verdad que la idea, digamos, es que cuando uno realice un acto de conversación o de decirle algo al otro, que sea básicamente para sumar, no para restar, para compartir el amor y no solamente digamos al otro, sino empecemos por nosotros mismos. Empecemos a nosotros mismos a hablarnos de la mejor forma, a dejar esos limitantes en la mente, sacarlos, de dejar de castigarnos por lo que nosotros creemos que está bien o que está mal. Empecemos a amarnos básicamente a nosotros mismos para así poder amar al resto. El segundo acuerdo, y este es impresionante lo que dice, es que no hay que tomarse nada personalmente. ¿A qué vamos con esto? Es que nosotros, por ejemplo, si vos me decís justamente sos un estúpido y yo lo acepto y me enojo con eso, primero que lo estoy aceptando y me estoy haciendo cargo de lo que el otro me está diciendo. Entonces, no solamente que me estoy haciendo cargo, no solamente que me estoy diciendo a mí misma estúpida, ¿sí? Sino que me enojo con la otra persona. Entonces, eso está mal. Y aparte, si me lo tomo personalmente, es porque estoy creyendo que todo gira alrededor mío, ¿sí? Entonces, lo ideal, digamos, es que si uno deja de tomarse personalmente cada cosa negativa que recibe del entorno, les puedo asegurar que hace así, como si tuviésemos aceite en el cuerpo. Resbala, 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 y les aseguro que eso le permite literalmente a estar hasta mucho más tranquilo, más relajado. Porque si uno acepta eso, está recogiendo el veneno, el enojo que tiene el otro y se lo está haciendo propio. O sea, yo estoy tomando ese insulto, me lo hago propio, lo hago recorrer. En cambio, si yo lo suelto y lo dejo pasar, realmente soy inmune y me va a importar muy poco lo que el resto diga de mí. De hecho, voy a vivir por mí y no por lo que el otro dice. Entonces, quizás esto no es muy fácil porque, digamos, literalmente hoy en día muchas personas están, digamos, como latigándonos permanentemente, ¿no? Entonces, ese es como el trabajo principal, digamos, el que más nos va a costar quizás, o por lo menos el que más me costó a mí, sí, es de no tomarme las cosas personalmente. De hecho, hasta el día de hoy es algo que todavía no lo tengo del todo resuelto, pero les puedo asegurar que desde que yo entré hasta el día de hoy, lo tengo demasiado resuelto. Imagínense que van 2 años y todavía es algo que sigo trabajando. Entonces, si la otra persona, digamos, acordó esos acuerdos de ser estúpido, de ser un tonto o de lo que sea, no tiene por qué ser un acuerdo tuyo, ¿sí? No permitamos sembrar esas semillitas en nuestra mente, ¿sí? Si alguien literalmente no te trata bien, si alguien realmente no te acompaña, si alguien es realmente que no te respeta, la verdad es que está buenísimo que no se quede al lado tuyo, está buenísimo que se retire, está buenísimo que decida por su propio bien irse, que realmente el bien es para nosotros mismos, ¿sí? No lo sostengamos, no los encarcelemos en nosotros mismos, dejémoslo porque no nos está sumando nada, ¿sí? Primero nosotros, después el resto. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros mantenemos este acuerdo, ¿sí? Les puedo asegurar que nosotros vamos a estar una persona con un corazón enorme, abierto por completo, porque nada nos puede herir, porque vamos a estar tranquilos de lo que nosotros somos, porque estamos tranquilos, digamos, de que justamente lo que el otro dice no me compete, no me toca, es tuyo, no es mío. Entonces, tranquilamente nos podemos dedicar a hacer cosas que nos hagan felices, ¿sí? Sin esperar nada a cambio. Por ejemplo, ¿cuántas personas hoy en día se animan a decir te amo sin recibir una respuesta del otro lado? Sin tener esa seguridad que del otro lado le van a responder también te amo. De hecho, eso creo que es, digamos, algo que es bastante interesante porque yo por mucho tiempo nunca dije esa palabra a menos que supiese que del otro lado le iba a recibir. ¿Por qué? Porque es algo que si no yo me empiezo a hacer una cabeza de que estoy con la persona equivocada, de que no me ama, de que no me quiere, que no sirvo para nada, y eso son cosas que nosotros mismos nos volvemos a latigar y que tiene que ver también con el acuerdo que viene dentro de un ratito, ¿sí? Pero no se autorrechacen, ustedes pueden expresar su amor, lo que quieran, sus sentimientos a quien sea, por más que la otra persona no se los responda. Y te puedo asegurar que se van a sentir muy bien si lo hacen, porque no es algo que se lo guardan, sino es algo que
literalmente lo expulsan desde adentro, y no solamente por expulsarlo lo dejan de sentir, sino que lo van a sentir con más ganas todavía, sin importar lo que pase del otro lado. Les puedo asegurar que van a estar felices, que van a estar en paz, y que todo lo que sucede alrededor, que todo el mundo está quejándose, que todo el mundo está sufriendo, esas cosas se terminan, porque hoy en día nos creamos mucho sufrimiento nosotros mismos tomando las cosas personalmente. El tercer acuerdo es que no hay que hacer suposiciones, y eso es lo que le hablaba recién. Por ejemplo, si uno no recibe del otro lado el te amo, nosotros empezamos a suponer, está con otra, por ejemplo, o no me quiere, o no sé, empezamos a crear suposiciones negativas que lo único que nos hacen, digamos, es seguir sembrándonos miedos, seguir sembrándonos cosas negativas en nuestras mentes. Entonces, nosotros todo lo que suponemos, buscamos y lo tratamos de llevar a que sea cierto, de lo que nosotros decimos realmente es así, y no las creemos, les puedo asegurar que no las creemos. Entonces, lo ideal, digamos, es no suponer cosas que no sabemos. Entonces, cuando nosotros empezamos a nuestra mente a pensar y a divagar y pensar cosas negativas de cosas que suceden, de cosas que no sabemos, nos demos el momento, realmente respiremos en paz, nos sentemos, nos acostemos, lo que les quede más cómodo, pero pónganse a pensar realmente qué hay de verdad de eso que están pensando. Si es una suposición o es una realidad, ¿sí? Les puedo asegurar que si no le dan lugar a las suposiciones, su mente y ustedes mismos van a estar hasta mucho más tranquilos y las emociones no se apoderan. No se apoderan porque ustedes no le están dando lugar a que lo hagan, ¿sí? Bien, me están diciendo, bien, perfecto. Entonces, como les decía, el suponer va a crear un sufrimiento, y normalmente empezamos a suponer porque hay cosas que no entendemos o hay cosas que no sabemos, entonces buscamos algo que nos diga que eso que nosotros creemos es verdad. Entonces, para evitar suposiciones, lo ideal es preguntar cosas para que las cosas nos queden claras. Si no comprendemos, volver a preguntar. Si total, por volver a preguntar algo no nos hace nada, ¿sí? Pero siempre tratemos de buscar realmente la verdad y no crear una verdad desde lo que nosotros creemos que puede llegar a ser, ¿sí? Y que cuando escuchemos, no, o sea, cuando realmente nos demos la oportunidad de escuchar a la otra persona, vamos a ver que las suposiciones realmente no son necesarias porque ya sabemos cuál es la verdad y de lo que pasó de cada hecho, ¿sí? Y eso realmente nos mantiene mucho más libres y tranquilos. Entonces, como decía recién, ahí dice libre de veneno emocional, y tus palabras se vuelven impecables. ¿Por qué? Porque ya no estamos enojados, porque ya justamente la ira, digamos, no nos gana, y porque estamos tranquilos, porque ya sabemos cuál es la verdad, ¿sí? Vamos con el cuarto acuerdo y el último, porque ya estamos medio con tiempito corto, es que a pesar de lo que hagas, a pesar de lo que suceda, siempre, pero siempre vos tenés que tener en cuenta y tratar de dar siempre lo máximo que puedas, no más, lo máximo, ¿sí? ¿Por qué? Digamos, nosotros cuando estamos dando lo máximo que puedas, normalmente siempre tratamos, digamos, a tirarnos abajo cuando el resultado no es lo que queremos, o justamente latigarnos. Nosotros tenemos que enfocarnos en que no importa el resultado, sino que nosotros realmente estamos dando lo máximo que pudimos para poder llegar a donde nosotros queremos, ¿sí? Si intentamos más de lo que podemos y buscamos dar más de lo que podemos, realmente, digamos, en vez de ser una ayuda, nos estamos volviendo a latigar. ¿Por qué? Porque nos estamos agotando nuestro cuerpo, volvemos a ir en contra de nosotros y de nuestros objetivos, porque nos enojamos, porque pasan un montón de cosas que nos llevan a un declive emocional, que eso, todo el esfuerzo que hicimos al final termina no valiendo, justamente porque nos agotamos, ¿sí? Entonces, por más que sean difíciles, traten de dar lo máximo que puedan, pero no agotando su cuerpo, ¿sí? Y si intentas menos de lo que puedes, ahí es cuando entramos a las frustraciones. Cuando entramos a frustraciones, cuando empezamos a juzgarnos, a culparnos y cosas, es porque realmente no dimos el máximo. Entonces ahí tenemos el por qué juzgarnos, el por qué reprocharnos. Entonces, literalmente les conviene dar el máximo que puedas, ni más ni menos. Con el máximo está bien. No importa si están enfermos, cansados, lo que sea, den lo máximo que pueden para cada situación, para cada cosa que tengan que hacer. Si sea por placer, no esperen recompensa, no esperen aplausos, háganlo porque ustedes quieren, ¿sí? No porque el otro les dijo que deben hacerlo, porque ustedes quieren, estén tranquilos.
Si dices, por ejemplo, que no cuando quieras y que sí cuando quieres, es porque tienes derecho a ser tú mismo, solo cuando haces lo máximo que puedes. ¿Qué pasa? Es justamente lo que le decía recién, no, digamos, intentemos hacer cosas que nos sobrepasen, que nos sobrecarguen, sino hagamos lo que mayormente podamos y que realmente nos sirva. Entonces, si ustedes hacen lo máximo que pueden para mantener estos 4 acuerdos, ¿sí? Y se los repito, ser, digamos, claro con sus palabras, impecables, no, digamos, no suponer, el no tomarse las cosas personalmente y hacer lo máximo que puedan, se los aseguro, chicos, que pueden estar felices y que pueden estar en paz, porque nada de lo que sucede en el exterior les va a afectar, y si ustedes dan el máximo que puedan, ustedes mismos tampoco se van a poder latigar. Así que los invito a que rompan viejos acuerdos, los invito a que hagan lo mejor que puedan y espero que si en algún momento nos encontramos, que me puedan decir que rompieron esos acuerdos y que hoy en día están creando ustedes los mismos, los propios de ustedes y que pueden ser realmente quienes son. Muchísimas gracias.